como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Conduce Hugo Covarrubias con la participación de Camilo Mirosevich. Hola, hola a todos. ¿Vieron la nueva presentación? Ya está anunciado en nuestra radio, en la parrilla que conduzco. Ahora conducimos el programa dos personas. Quiero, decirle a todos nuestros radio escuchas, nuestros auditores y auditoras, estamos muy contentos nuevamente de estar acá como cada jueves en vivo y en directo, siendo las 8 de la noche. No, mentira, Francisco, se enoja. No, son las 2 en vivo y en directo, son las 2 de la tarde, con un minuto, así que muy contento de estar acá. Ando un poco disfónico, querido público, porque me acabo de vacunar y ya la edad parece que me está pasando la cuenta, así que me resfrié. Volvió, así que, y tenemos ya, pasó todas las pruebas nuestro en el casting para ser nuevo compañero y conductor también de Libertad de Palabra. Lo voy a dejar ahí en redoble de tambores. Antes que todo, saludar a los que hacen posible la radio, ¿cierto? Detrás bambalinas, saludar a Francisco, que está allá, que siempre nos apoya, que le gusta Libertad de Palabra, ella es fan de Libertad de Palabra, así que muy contento. Y también a David, que lo pasamos muy bien la semana pasada, que nos acompañó nuestro periodista, ¿cierto? Y editor de la parrilla programática de la radio U Central en el 107.1 FM Estéreo. Así que contento de estar aquí. Y bueno, como estaba diciendo, quiero darle una gran bienvenida a uno de los programas más antiguos de la universidad, de la radio U Central, con más de 240 programas en vivos. Y no tan en directo porque en pandemia lo hicimos vía Zoom, así que ahí tuvimos, pero igual estuvimos ahí trabajando para que se fuera también el programa. Así que muy contento de empezar un nuevo ciclo de Libertad de Palabra junto a mi gran amigo, abogado, padre, jugador de tacataca, tiene una serie de condiciones para estar acá, ve series, es bueno para reírse. Y como buen abogado, bueno para el bla bla. Así que muy contento de darte la bienvenida, Camilo Mirosevich. Muchas gracias, Hugo. Bueno, pasé todas las pruebas, menos la psicológica. Pero por eso bueno, detalle, por eso estoy acá. Un privilegio y merecido estar por acompañarte, Hugo, en este programa que lleva tanto tiempo y que además trata tantos temas interesantes. Yo, como tú sabís, yo he sido fiel auditor durante mucho tiempo y por eso, digo, me honra esta invitación a acompañarte. Sí, muy contento, así que ya pasó toda, ya el director también lo aprobó, director, así que don Francisco, ahí que nos está escuchando, gracias también. Y antes de tener un invitado hoy día, también un histórico también de esta creatividad que tenía Felipe, ¿cierto? Nuestro compañero que hacía programas de la nada. Una vez invitamos a Oscarito y dijo, Oscar, ¿por qué no haces un programa de filosofía de yoga? Y le pusieron Oscar yoga del diario vivir, donde también se meditaba, se hablaba de varios temas, y contento de traerlo de vuelta, porque también quería venir, también quería estar fuimos a la despedida de Felipe juntos también, así que contento de que esté acá Oscar Cartillo, profesor de filosofía de yoga. Muchas gracias por estar nuevamente en tu casa, que también fue, ¿cierto? ¿Tú alcanzaste a grabar acá o no? No, tú grababas en los programas, los grababas, ¿cierto? Y después, exacto. Claro. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estamos? Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a Hugo y, por supuesto, a querido Camilo, un gusto conocerte. Espero tener más oportunidades. A mí me encanta conocer gente y, por lo que estoy escuchando, eres una persona muy interesante de conocer. Así que ojalá me invitéis más veces para seguir aprendiendo en este lugar. Y a Francisco, David, enviarle un abrazo grande a David. Y efectivamente yo me siento aquí como en mi casa. No sé cuántos años hace que me invitaste por primera vez. Fue antes de la pandemia, ¿cierto? Sí, mucho antes. Como 2000,
17 por ahí, o 18, imagínate. El primer programa creo que fueron en 2015, por ahí, de Libertad de Palabra, 2015, o sea, 2016, y de ahí no hemos parado. La primera conductora fue Patricia Varela, una periodista, y yo heredé el programa de ella porque se fue de la universidad. Y ahí quedé yo. ¿Qué año? ¿El 2019? No, 16, 17, ¿no, David? Por ahí. 2017 que se fue la Patio, ¿no? 17, claro. El 2017 que estoy armando de este buque ya también con... hemos tenido gente... Mira, ahí estaba... Cuando viniste, Oscar, la primera, que te he cambiado. Ahí estamos mostrando todo lo que nos están escuchando en la radio y los que están viendo por vía streaming. Cuando vino Oscarito, cuando tenía... Yo no estaba con canas, mira. Yo estoy igual. Tú, Oscar, sigue igual. Solo llevo lentes, la diferencia es que llevo después lentes. de cierta edad uno se mantiene, ¿no? Sí, uno se mantiene. Y de ahí, bueno, también estuvo José Ignacio, que también le mando un saludo, que también lo sigue escuchando siempre. Un saludo al José. El José hoy día lo vi en la mañana, así que nos deseó suerte en el programa y todo. Y ahora Camilo, esta aventura, ojalá que sigamos dándole para más tiempo. Camilo, te traje aquí una sorpresa con Oscar, para que los conozca también. Hoy día queríamos hablar de... Mira, Oscar, también ahí. Esto fue... esto sí que es viejo, po. Hola, con Felipe. Sí. Ahí llevaba lentes, Mira qué linda la foto. Muy linda. Estamos mostrando vía streaming las participaciones de Oscar acá también en el programa. Mira qué bonita esa foto. Felipe siempre le gustaba posar también en las fotos con nosotros. Le gustaba, era vocero. Y hoy día invitamos a Oscar también para hablar un poco. Bueno, hemos tenido, primero saludar a todos y a todas del Día del Trabajo de ayer, ¿cierto? Que fue Día Internacional, 1 de mayo. Le mandamos un saludo a Paribet también, que no, a Lonton, a todas esas personas que se sacrifican, que le mandan a todas las personas. ¿Es el esposo de la Tonka? Sí. Bien. Que yo no veo mucha tele aquí. Oscar, español, de España. Como de Barcelona, de Barcelona. Y saludar ahí a toda la gente. Y queríamos hablar un poco también de que, lo podía entrevistar también Camilo, el tema de cómo estamos en la sociedad. Hemos tenido unas semanas bien violentas también antes de, ¿cierto? Con crímenes, o sea, estamos llenos de crímenes, llenos de cosas. Y cómo podemos vivir en paz en este mundo tan conflictivo. Entonces también eso quisimos traer a Oscar que nos va diciendo, porque bueno, tuvimos una situación terrible, ¿cierto? De 3 policías, ¿cierto? 3 carabineros que no había pasado esto. O sea, tú que eras abogado, que te gusta también la política, yo creo que no teníamos... un hecho de estas dimensiones eso, es ¿cierto? difícil de haber encontrado hacia atrás, ¿no? La verdad que es dramático lo que pasó. Claro, porque puede ser ya un carabinero en sus funciones, muere, abatido, pero acá fue... Claro, con una emboscada, y además iban en un blindado, eso es lo otro. Claro, o sea, no fue un enfrentamiento en la calle, acá hay y por lo tanto por eso se dice que acá hay grupos más organizados. Sí, y como decía nuestro secretario de la universidad, don Nestalí Caravante, él decía que con lo que pasó, datos de esto de investigación, a lo menos en 2 meses vamos a tener algo, porque es muy difícil. Además son espacios, lugares donde hay mucho árbol, muy difícil de ver, hay muy poca visibilidad. Así que hemos estado con eso, estamos como en un mundo bien vertiginoso, con mucha violencia, con mucha guerra, que uno pensaba en el siglo XXI quizás íbamos a florecer como ser humano, y al parecer estamos como... No me gusta la palabra, pero como involucionando que tampoco existe, la estamos inventando, en el mundo espiritual. ¿Qué nos pasa con eso? Así que eso es lo que queríamos conversar con Oscar también. Primero expresar, tengo mi corazón dividido en este momento. Por un lado estoy muy feliz, como expresaba antes, de estar aquí, porque me encanta venir aquí, es uno de los lugares donde yo aprendo muchísimo. Y por otro lado... llego aquí y no está Felipe, ¿no? Entonces es la primera vez que yo llego sin que él esté, y la verdad pues ahora escuchando sobre las diferentes cosas, por ejemplo, que han sucedido estos días, de una cierta percepción de inestabilidad, ¿no? El mundo, yo soy de Europa y nunca hubiéramos imaginado, por ejemplo, que hubiera una guerra en Centro Europa. Mucho conflicto había en el Medio Oriente, nunca imagináramos que estallara una guerra en Gaza, Cisjordania, Israel, etcétera, ¿no? Después también de la pandemia,
hay una cierta sensación de inestabilidad, ¿no? Real, ¿no? Que también está llegando a unos límites aquí también por el tema de la violencia en las ciudades también, ¿no? Y yo hablaba el otro día con un amigo español y me decía que no quería salir de Lo Barnechea porque le daba susto, ¿no? Por la inseguridad. Y eso a mí, como también decía ahora Hugo, yo no creo en la involución, ¿sí? Yo de verdad soy una persona que cree, soy positivo en relación al mundo y creo en la bondad de las personas. Sí creo en el desconocimiento, ¿sí? En el que cada uno de nosotros se mueve dentro del conocimiento que tiene y de la mejor forma. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha hablado de la palabra paz, ¿no? Yo creo que no hay nadie en este mundo que no quiera vivir en paz. Todos queremos vivir en paz. Pero sí siento que la paz a la que podemos acceder en este mundo no tiene que ver con que no pase nada. La paz no es la ausencia de conflictos, ¿sí? Así quería yo empezar. Sino que desde mi punto de vista la paz tiene que ver con cuando aparece el conflicto, en este caso, por ejemplo, yo llego aquí, no está Felipe, cómo yo me relaciono con ese conflicto. Yo creo que invitaría a que pudiéramos partir el programa de esta forma, aceptando que el conflicto forma parte de la paz, ¿sí? Cómo entonces podemos relacionarnos de una mejor forma con el conflicto, ¿sí? Para ir encontrando ese centro, ¿no? Entonces yo llego aquí y siento unas emociones, ¿no? Porque no está Felipe. Entonces ahí es cuando aparecen las herramientas en las que me puedo apoyar para relacionarme mejor con esa ausencia, ¿no? Muy de acuerdo. Yo quiero hacerle una pregunta a nuestro invitado, pero primero una reflexión desde el largo plazo y desde el corto plazo, ¿no? En el largo plazo uno ve que probablemente en la historia de la humanidad nuestro siglo es el siglo que tiene menos conflictos. Es decir, la humanidad ha alcanzado un cierto consenso civilizatorio que rechaza el uso de la fuerza como medio, ¿no es cierto?, de conducción política, ¿no? Y solo la permite como legítima defensa cuando un Estado ataca al otro, ¿no? Entonces, si uno mira hacia atrás, porque claro, hoy día uno puede decir, bueno, acá el sistema de Naciones Unidas falló, está fallando en Rusia, está fallando en Israel, etc. En África, en África, exactamente. En Haití, bueno, y un montón de países que tienen históricamente conflictos permanentes, ¿no? Lo que pasa es que hoy día nosotros nos centramos más en lo que está pasando en Palestina y en Ucrania, porque son, digamos, países que están más cercanos a nosotros, ¿no? Pero la realidad africana es de todos los días conflicto, ¿no? Guerra y además guerras civiles entre distintas tribus. Pero si uno mira, como digo, ese largo plazo, nunca el ser humano había tenido tiempos tan pacíficos como este, ¿no? Y bueno, en Europa hace 70 años que no había un conflicto bélico, por lo menos en Europa la parte que uno mira, claro, ¿no? Porque Europa del Este ha tenido, ¿no? O sea, Yugoslavia, en fin, todo ese lado, Serbia, la masacre en Bosnia, en fin, ¿no? Pero la parte de Europa que es la que uno ve, 70 años de paz. Entonces, eso en el largo plazo, ¿no? La sociedad ha ido, vamos a decir, evolucionando, ¿no? Pero en el corto plazo es un poco distinto, ¿no? En el recuento hacia 15 años hacia atrás, probablemente hoy día hay más conflictos que hace 15 años, y entonces en esa cuenta, que es la que uno saca, porque uno no saca en general la cuenta hace 500 años, ¿no? Uno saca la cuenta de lo que uno vivió. Entonces dice, bueno, estamos peor que hace 15 años, entonces es un tema. Bueno, dicho eso, yo quiero preguntarle a Oscar lo siguiente: ¿qué pasa haciendo esa mirada de largo plazo y de corto plazo con la espiritualidad? Porque yo, a mi opinión, anticipada en esto, ¿no? Yo creo que el ser humano, y también en el largo plazo y en el corto plazo, ha ido evolucionando espiritualmente, al punto que hoy día, por ejemplo, el yoga es un tema normal, el mindfulness se estudia en las universidades, ¿no? Entonces ha habido, creo yo, una apertura de evolución hacia la espiritualidad. Sí, efectivamente, como decía antes, tengo una visión positiva de la humanidad. Particularmente en la filosofía del yoga, su paradigma nos dice que somos mucho más que este cuerpo y que esta mente, y que los condicionamientos con los que nos identificamos por género, nombre, nacionalidad, partido político, etcétera, ¿no? Condición sexual. Todos estos condicionamientos hacen que tengamos una percepción de separación. Por ejemplo, tú eres abogado y yo soy profesor, y si eso generara un conflicto entre nosotros, nos haría sentir separados por tu condición o por tu nacionalidad, por ejemplo, ¿no?
Esta percepción de separación desde la filosofía del yoga nos dice que es como una especie de Matrix. Sí, es un efecto, una percepción ilusoria de la realidad. Como cuando me prometieron, cuando vine por primera vez a Chile, salí del aeropuerto Merino Benítez y me dijeron que había una cordillera preciosa, pero yo no la podía ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había smog. Claro, publicidad engañosa. Es el maya que habla la maya, yoga, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces esa percepción distorsionada de la realidad es la que nos hace tener esa percepción de que está todo mal, ¿no? Primero quiero validar a todas las personas, incluido yo, porque tenemos todo el derecho a sentirnos mal, ¿sí? Y a patalear. Eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante validarnos en el sentimiento que estemos viviendo. Dicho esto, en nuestras clases hablamos que entonces tenemos dos posibilidades. Una, seguirnos sintiendo de esta forma, por lo tanto victimizarnos, sentirnos víctima de la vida, ¿no? Y la otra es qué puedo hacer yo entonces ante esta situación, ¿no? Y ahí es cuando entra esta visión positiva de la realidad dentro del conflicto, ¿sí? ¿Qué puedo yo hacer ahí? Entonces ahí, desde la filosofía del yoga, hablo en general, después particularizaríamos más, pero nos habla que somos más que este cuerpo, que esta mente, somos algo, por ejemplo, un ser espiritual o un alma, que esta encarnación que tenemos, por lo tanto estamos dentro de un cuerpo, de la carne, ¿no? Tiene que ver con un proceso de aprendizaje, ¿sí? Como cuando venimos aquí a la universidad, ¿sí? Encarnamos en el planeta y aprendemos lo que tenemos que aprender, siempre con conflictos, porque son como los ramos de la universidad, ¿sí? Y una vez hemos aprendido el ramo que nos tocaba, desencarnamos. Quiere decir, como Felipe, él ya hizo todo lo que tenía que hacer, aprendió lo que tenía que hacer y salió, ¿no? Así que dándole esa primera mirada, efectivamente hay una mirada positiva. Espiritualmente siempre vamos a estar mejor, porque como todo proceso de aprendizaje siempre va a mejor, nunca a peor, ¿sí? Cualquier situación nos va a llevar a mejorar, ¿eh? Yo solo puedo hablar espiritualmente, ¿sí? Desde este aspecto. Y lo que decía Camilo es súper interesante porque uno puede... Es una pregunta que quizá la gente no se hace, o sea, no sé, hemos estado en fiesta, en carrete, tú no le preguntas a los amigos, oye, ¿cómo es tu espiritualidad? No es un tema como claro, que lo pregunte uno. No. Y que yo creo que deberíamos, es buena idea, o sea, en un carrete, hagamos eso, a los que nos están escuchando. Pregúntenle a sus amigos y amigas qué es la espiritualidad para cada uno, claro, o cómo trabajas tu espiritualidad. Está bueno, claro, ¿no? ¿Cómo te dio la pega? Claro. Y cómo te dio en tu parte espiritual. En tu parte espiritual. Qué buena, Camilo, hagamos esa campaña en cada carrete que tengamos, juntas, familiares, amigos, pregunta. Claro, hashtag, ¿qué es para ti espiritualidad? En vez de preguntar cómo te dio en la vega, en el trabajo, preguntar cómo está tu espiritualidad. Oh, qué tremenda pregunta, ¿no? Ahí. ¿Ah? ¿Ves que no contestan? Esa es la pregunta. Estamos en vivo también en el Instagram. Estamos preguntando qué es para ti o cómo has trabajado en este tiempo tu espiritualidad. Claro, por ejemplo, la ciencia del yoga es como dar respuestas, como todas las religiones o otras técnicas, a esta pregunta, ¿no? ¿Soy algo más? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué despierto cada mañana? ¿Cuál es la razón de mi existir? ¿Existe algo superior a mí? Pero fíjate que muevo la mano hacia arriba. Las religiones en general nos hablan de que hay algo superior, ¿no? Sin embargo, la ciencia del yoga nos dice que toda esa potencialidad, esa espiritualidad, está dentro de nosotros en potencia. Igual que un estudiante de primer año tiene en potencia la posibilidad de poderse licenciar, ¿no? Claro, después de 5 años. Para que se produzca este proceso tiene que haber ramos, tienen que haber conflictos, y ahí es cuando entra ese nivel de conocimiento de decir, sí, tengo una dificultad, un conflicto, me valido, más tengo claridad del por qué se está produciendo, es un aprendizaje. Y ahí se vuelve la vida un poquito más amena, ¿no? Desde mi punto de vista, cuando yo conseguí transformar el sentimiento de víctima en la vida, a mí di un salto cuántico en mi paz. En mi sentimiento de paz. Para mí es muy importante. Claro, yo creo que pues tú eres el experto, yo en esto puedo cometer graves pecados al hablar, pero diría que el yoga y todas las filosofías detrás, ¿no? El budismo, la filosofía china, el taoísmo, por ejemplo, el hinduismo con sus distintas dimensiones, hablan de que el conocimiento está adentro, ¿no? Uno se apoya, y creo que el yoga
son sistematización de ejercicio y de prácticas, ¿no? No solo físicas, ¿no? Pero que a lo que apunta al final es llegar a mirarse uno mismo, ¿no? Que es conectarse con el ser auténtico de uno, que no es algo tan racional, y eso yo creo que es lo que hace que a nosotros nos cueste. A mí me cuesta mucho, porque uno está formado en la racionalidad. El conocimiento, claro, el conocimiento occidental se basa en la razón, no en una conexión con algo íntimo. ¿Cómo hacer que a nosotros nos haga sentido? ¿Cómo conectarnos con eso que es tan etéreo, que es tan difícil? Claro. Mira, solamente tomando lo que dice Camilo para que nos pueda contestar Oscar, a nosotros nos separaron cuerpo-mente, ¿cierto? En la revolución científica, ¿cierto? De Descartes en adelante, pienso, luego existo, o sea, ni siquiera hay un espacio a la espiritualidad, y la espiritualidad quedó rezagada a algo metafísico, o al fondo del patio, claro. Bien atrás. Valorado, ¿no? Las ciencias duras, ¿no? Claro, o esotérico, claro. ¿ya? O sea, como que toda la espiritualidad quedó, no como desde la filosofía que lo está explicando Oscar de la India, que tiene que ver con que está todo dentro de nosotros. O sea, eso quería como comentarte desde la parte occidental. Sí. Dame de nuevo la línea, porque ahora me fui a otro tema y me... ¿Cómo hacer que esa idea del yoga y de la filosofía budista en general, ¿no? ¿Sí? De encontrar las respuestas dentro de uno mismo, de conectarse con un mundo tan racional como el que ya volví, perfecto. Mira, voy a poner como ejemplo, yo trabajo en un centro de formación técnica, ¿sí?, que se llama Academia Chilena de Yoga. Es el primer centro de formación técnica superior que formamos profesores, está ya validado, certificado por el Ministerio de Educación para la formación de profesores de yoga, ¿sí? Hasta este momento que no se certificó, el ramo de Historia y Filosofía era un año, ¿sí? Era un semestre, perdón, ¿sí? Un nivel. Desde que estamos certificados nos dieron 2 niveles. Cuando yo estaba haciendo el programa de clases me preguntaba, ¿qué es lo que debo hacer con los del nivel 2? ¿Sí? Y como muy bien dice Camilo, lo primero que llegó a mí es, bueno, tengo que poner más información intelectual, los tengo que hacer estudiar más, algo más difícil, ¿sí? Y ¿sabes qué se está produciendo, Camilo y Hugo? El nivel 2 está teniendo mucho éxito, nos estamos apoyando en lo que aprendemos en el nivel 1 y lo que estamos haciendo es profundizarlo, llevándolo hacia adentro desde la experiencia, razonándolo y aplicándolo en nuestro diario vivir. Si me hace sentido o no me hace sentido eso que esas técnicas milenarias me están diciendo diferentes maestros en textos, etc. Así que hoy yo creo que estamos en la era de la información ya pasó, porque ya todos tenemos acceso a toda la información. Yo creo que ya es la era de la experiencia. ¿Cómo yo esa información la puedo aplicar en mi día a día? ¿Me sirve? Me identifico con ella. ¿No me sirve? La dejo de lado. ¿Sí? De acuerdo. Mira, yo 2 reflexiones sobre eso. La primera, esta era de la información, ¿no? Que al final es un exceso de información, pero que además, en vez de generar una sociedad más culta, ¿no?, ha generado mucha estupidez, ¿no? Eso por una parte, ¿no? La por otro lado, claro, ¿no? O sea, el bombardeo con información y con información poco relevante, fragmentada, ¿no?, parcial. Pero por otro lado, como también en este mundo de la información y más de la ciencia, ¿no?, en buena hora, por una parte, ¿no?, se ha ido disvalorando otros conocimientos, como por ejemplo el conocimiento intuitivo. Entonces yo te quería preguntar, Oscar, ¿qué dice la filosofía del yoga detrás de ese tipo de conocimiento, de la intuición, de algo que se va desarrollando, que no hay probablemente estudios científicos muy claros, pero que es un tema de interés para la ciencia de todas maneras? Sí, desde la ciencia del yoga me apoyaré, por ejemplo, en un texto fundamental que se denomina la Bhagavad Gita. ¿Sí? Ese nos puede dar respuesta a tu pregunta, Camilo. Krishna. Exacto, Krishna. Y Arjuna. Y yo quiero pedir permiso porque por las preguntas que me está formulando Camilo, le quiero pedir permiso a Hugo y tanto las preguntas como las afirmaciones que realiza Camilo, veo que el nivel de la conversación ha subido. No porque antes estuviera bajo, sino por el nivel de conocimiento sobre la tradición espiritual de la India. Libertad de palabras, hemos tenido que salir de nuestro lugar de confort y estudiar. Porque entonces yo había quedado los anteriores años, hablábamos muy general, ¿no?
usando palabras occidentales. Pero ahora veo como se están usando ya palabras más técnicas, pues bueno, quería pedir permiso para de repente usarlas. Claro. ¿Sí? Antes Adelante. hablaba, por ejemplo, de percepción distorsionada de la realidad o de Matrix, y Camilo me habló de Maya, ¿no? Entonces, bueno, para poderlas ir ya usando, muy bien. Entonces, apoyándonos en este texto fundamental, fijaos que el texto empieza con el conflicto de un ser que lo tiene todo, es un príncipe, Arjuna, ¿sí? Que está simbolizando cada uno de nosotros. Pero fijaos, hay algo muy interesante. Arjuna, dentro de las castas, no es de la casta más baja. Y eso está simbolizando el que para poder acceder al conocimiento de Krishna, que es el maestro, tú ya tienes que tener un nivel de conocimiento. Sí, un nivel de conocimiento más alto. El más alto. ¿Sí? Aquí ya nos está hablando, y también retomamos con la pregunta anterior de Camilo, que no le respondí una parte, que es, hay un proceso en el aprendizaje. ¿Sí? Primero tiene que venir la parte intelectual y después tiene que venir cómo aplicar esa parte intelectual. ¿Sí? Para que Arjuna, el príncipe, pueda recibir esa voz de la intuición, esa voz del maestro, tiene que estar preparado. ¿Sí? Y está preparado porque ya ha hecho un trabajo anterior, karmático, ¿no? Como un alumno de quinto año. Claro, que ha ido progresando, ¿no? Ha ido progresando. De vida en vida, ¿no? Exactamente. Nada viene de la nada. Claro. También cuando, por ejemplo, nos identificamos con diferentes mesías o maestros o avatares que han encarnado y nos han dado información de ellos, creemos, no sé, has citado al Buda, yo citaría a Jesús, por ejemplo, etcétera. Pensamos que llegaron y ya estaban iluminados. Esto no es así. Estos seres venían con un conocimiento, pero si encarnaron es porque tenían que experimentar un conflicto para entonces desarrollar la parte que les faltaba para finalmente entregar unas enseñanzas. ¿Sí? Dicho esto, este príncipe tiene un conflicto que imagínate, el capítulo 1 finaliza con que está con depresión, es el yoga de la depresión de Arjuna. Entonces nos está diciendo que un ser que lo tiene todo y tiene todo el conocimiento está con depresión. Imagínate. ¿Qué queda para nosotros? Claro, ¿qué queda para nosotros? Claro, eso también a mí me encanta porque primero nos invita a la humildad. Claro, lo hace ver humano, ¿no? Lo hace humano. Sí, y nos hace humanos a todos. Claro. Porque Y vulnerables. Bueno, Claro, y todo vulnerables, Claro, claro que sí. Pero ojo, esta vulnerabilidad y esta humanidad llevado a este contexto no tiene que ver con que nos estén pasando cosas malas, sino siempre vamos a tener una oportunidad de aprendizaje. Siempre. Pase lo que pase. Miramos yo a Hugo, por ejemplo, lo conozco hace 20 años. ¿Quién nos hubiera dicho, tanto él hacia mí como yo hacia él, que hoy estaríamos viviendo ciertas circunstancias en nuestras vidas inimaginables hace un año, hace 2, hace 10? ¿Sí? Y uno diría, wow, y esto lo podemos ligar con el inicio de la conversación, da una sensación de involución la humanidad, y no es cierto. Esta es nuestra percepción, ¿por qué? Porque están viniendo conflictos que ahora sí estamos preparados para aprender de ellos. ¿Sí? De acuerdo. ¿Sí? Entonces la Bhagavad Gita, y finalizando que no me quiero alargar, la intuición que tú hablabas, solo la puede escuchar el protagonista Arjuna cuando en el segundo capítulo reconoce que no puede y le pide ayuda a su alta conciencia, que en este caso está simbolizada por Krishna. ¿Sí? Y es ahí cuando puede acceder a la nueva información. Y ahí le podríamos llamar la capacidad de conectar con tu intuición, con escuchar esa voz, la voz de la conciencia, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando aparece el sinónimo de yoga, que es meditación. La primera definición práctica teórica de yoga es yug samadhu. Yoga es meditación. Para yo poder aquietar todos estos movimientos, conflictos que tengo en el cerebro que me condicionan, necesito la meditación. Pero la meditación no es para todos. No todo el mundo está preparado para meditar. Sí, y mira, bueno, Camilo, ¿te gustó el invitado? No, un temazo, un gran invitado. Yo lo había escuchado antes en algunos programas que había venido acá con... Y aparte, como decía, todos los maestros también tuvieron mucho dolor, los maestros, todos, ¿cierto? Que uno conoce en Occidente, desde Jesús también, que ese personaje sufrió mucho también, ¿o no? Como Buda, no sé, muchos personajes que para llegar a ser maestros, ¿cierto? O un espejo a la sociedad, también tuvieron que pasar
por muchas cosas, ¿cierto? Claro, por procesos internos y por procesos externos difíciles, ¿no? Sí. De incomprensión, de persecución, castigo, porque además fueron personas que tuvieron un alto nivel espiritual, pero que además fueron disruptores, ¿no? Sí. Y fueron, algo muy importante, fueron pioneros, y sabemos, vosotros conocéis mucho mejor que yo la historia de la humanidad, pero hay muchos pioneros que hoy son famosos porque generaron una revolución y han sido reconocidos. Pero ¿cuántos hay que siendo pioneros sintieron algo en su corazón, lo expresaron, entre comillas, fracasaron en la sociedad porque los quemaron? Claro, como en la Edad alcanzaron, Media? exacto. ¿Cuántos? Entonces, ser pionero, ser revolucionario, es un movimiento interno muy fuerte. Primero, una creencia que de verdad esto es así, y después tener la fuerza para manifestarlo, ¿no? Claro, y pagar los costos asociados. Pagar los ¿no? costos, Claro, porque sí, la estar mayoría de los dispuesto a pagar pioneros los son costos. incomprendidos. Exacto. ¿Eh? Oye, nos pasamos mucho en el tiempo. Quiero saludar también nos están viendo por Instagram en vivo, así que a todos los que nos están escuchando, de Colombia también nos están viendo, así que un saludo a nuestra amiga Tatiana, a todos, gracias por estar con nosotros. Una tremenda conversación, y tenemos como un desafío, ¿cierto?, en las redes sociales, que nos preguntemos, ¿cierto?, en nuestros carretes, en nuestros encuentros con personas, ¿cómo trabajas tu espiritualidad? Esa es la pregunta que les creo que lo empecemos a hacer también en este mundo, que necesitamos empezar un camino, digámoslo, un camino hacia el trabajo más espiritual. Nos vamos con la primera canción. Quise traer a alguien que me encanta, que no compraba entrada, que no podía comprar, no sé, pero quiero a ver si por lo menos lo puedo escuchar, que es Simply Red, es Star. Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. For the man who tried to hurt you, he's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, states the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. Too many hearts are broken. A lover's promise never came with a maybe. So many words are left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up
ahead. En Radio U Central 107.1 FM estamos presentando Libertad de Palabra, con la conducción de Hugo Covarrubias y la participación de Camilo Mirosevich. Estamos de vuelta, Camilo. Qué buen tema, ya no, mentira. Como siempre, Felipe me retaba con eso. Qué buena canción, igual. ¿Te Un gusta? clásico, sí, Un claro, clásico. un clásico. Traje dos clásicos. Hay que hoy día. respetar a los clásicos. Ah, sí. Mira, lo bueno es que Camilo todavía no se apropia y me roba el minuto cancionero. Porque cuando vino José Ignacio, no me dejó poner nunca más canciones. Yo voy a seguir sus pasos el próximo programa. El próximo quiere poner las canciones Camilo. Ya. Oye, le mandamos un abrazo a José Sí, Ignacio, un abrazo, muy Grande, grande. José Ignacio. Dale, Camilo. Bueno, estamos hablando nosotros acá en la pausa sobre la otra dimensión del yoga, que es la dimensión más interna, ¿no? Que el yoga surge en Occidente como un ejercicio físico, ¿no? Y ya hay varias personas que se vinieron de Oriente y que hicieron popular la ciencia del yoga, ¿no? Por una parte, los Hare Krishna, por ejemplo, ¿no? Que tienen ahí a su gran maestro que llegó a Estados Unidos, ¿no? Bhaktivedanta. Y bueno, el otro es Yogananda, ¿no? Que también escribió ahí su autobiografía y que digamos, acercó algo tan ajeno a la cultura occidental como el yoga y lo que está detrás. Pero yo quería preguntarte, Óscar, eso que está detrás de ese ejercicio físico, ¿no? ¿Con qué te conecta esos ejercicios de yoga? ¿Qué busca el yoga? Agradezco tu pregunta, Camilo. Para darte respuesta primero, me gustaría ir a la etimología de la palabra yoga. Viene de la raíz sánscrita yug, que significa, en este contexto, algo así como unión, ¿sí? Después, la primera definición teórica de yoga es yug samadhu, que es del siglo V a.C., que hace una relación entre yoga y meditación, ¿sí? Un gramático Panini del siglo V a.C. Y la primera definición práctica que se conoce de las primeras fuentes, que son los Upanishads, habla de que yoga es el control de la mente y de los sentidos. Entonces, apoyándonos en este triángulo, su etimología, primera definición práctica y teórica, hacemos un recorrido desde este siglo VII a.C., que aparece esa primera definición, y no es hasta bien entrada la Edad Media, siglo X, XI, después de Cristo, en que empiezan a aparecer en una revolución tántrica el concepto, el uso del cuerpo para llegar a este estado de yoga o de plenitud. Y es ahí, a partir de ese contexto tántrico, en que se reconoce el cuerpo como una herramienta también para poder experimentar este estado de paz, en que empiezan a aparecer tecnología en forma de asanas, de posturas, en forma de ejercicios de control de la respiración, ¿no? Claro. pranayama, Los pranayama. Posturas de las manos, meditaciones ya con visualización, etcétera, ¿no? Y esto es lo que ha llegado, y es normal, hasta Occidente. ¿Por qué? Porque cuando empezó a llegar el yoga a Occidente, con la barrera espiritual de las religiones no hubiera podido entrar, había una barrera, ¿sí? Entonces tuvo que entrar por la parte física primero, y eso llegó muy bien. Yo creo que ahora ya nuestra sociedad, fíjate que el Mineduc ya ha certificado a un instituto que forme profesores reconocido. Bueno, Tremendo, es muy importante. tremendo. Nuestra sociedad está preparada para poder adentrarse, lo decías tú antes, ir a una capa más profunda en el regalo que nos entrega la ciencia del yoga, que es poder acceder a estados de más alta conciencia, estados de interiorización, estados de más plenitud, aún viviendo, no teniendo que apartarnos a la punta del cerro, sino viviendo con nuestras dificultades Claro. del día a día, las familias, los hijos. ¿sí? Y además haciendo ejercicio, ¿no? Eso es lo otro, ¿no? Exactamente. Que también es una motivación Claro, importante para la Claro. gente, ¿no? Hay personas que, yo por ejemplo también hago clases particulares de yoga. Tú me Ya. pides, ven a mi casa y te hago clase. Perfecto. Hay personas que solo quieren hacer clases de yoga para sentirse mejor físicamente. Claro, Está muy bien. por supuesto. También entraríamos en la parte de la salud mental. ¿No? No hace falta, obviamente que es una herramienta importantísima la meditación, pero solo por el hecho de mantener tu mente focalizada en el ejercicio, en la práctica de asanas, que son las posturas, automáticamente la mente descansa. Al menos Claro. deja de recibir Logra más aquietar, estímulos. claro. Logra aquietarse, y al aquietarse pueden suceder cosas importantes en el proceso de la persona.
Y es inevitable, si la persona continúa con su práctica, su mismo proceso, como hablabas tú antes, Camilo, me encanta esta palabra de proceso, la va a llevar a buscar procesos, herramientas de meditación más profundas. Porque ya es tu mismo proceso que te lleva, te lo pide, ¿sí? Entonces, yoga, que por lo menos tiene, podríamos hablar de 3.000 años de desarrollo, se ha vivido años. este proceso. Sí, 3.000 años. Antes de Cristo. Pero yo creo que ahora estamos en un impulso de la práctica de yoga, porque yo creo que todos reconocemos que hay una crisis en las religiones que hasta ahora nos han dado respuesta a nuestras dudas existenciales, ¿no? Cuando algo me sucedía, mi papá me decía, pídele a Dios, que Dios te ayude, ¿no? ¿Y cómo yo lo hacía? Pues como había aprendido, con las oraciones que me habían dado en la iglesia, ¿no? Y en mi formación religiosa. Ahora es un gran regalo el que yoga esté entre nosotros, porque vamos a poder aprovechar otra forma de acceder a nuestro interior, ¿no? Absolutamente. Yo también decía cómo también nos empezamos a preparar para el camino de la espiritualidad. ¿Ya? Porque también uno dice, bueno, ¿cómo? Dejamos la pregunta ahí, pero ¿cómo? ¿Basta solo con meditar? ¿Basta solo con leer? ¿Basta solo con...? No, ¿qué proceso mueve en el ser humano algo? Qué importante vuestra pregunta. Mirad, cuando hacemos los talleres de meditación, la primera presentación que realizamos, el primer PPT, dice, el principal objetivo de la meditación es sentarte y meditar, nada más. No hay otro objetivo. Y esto es muy hermoso porque ya me libera... Claro, de alcanzar metas. Exactamente. Claro. Porque el único propósito es sentarme y meditar. Y ver qué va pasando. Y ¿no? ver qué va a pasar. Y cómo uno va fracasando cada 1,5 segundos. Porque no sabemos, porque el proceso de la meditación, es ir quitando capa a capa. Claro. Pero incluso tú no puedes quitar nada. Va sucediendo. Es como cuando nos proponemos un viaje, a todos nos gusta viajar, ¿no? Aquí dices, sí, voy a ir a Europa, por ejemplo, ¿no? Y preparas bien el viaje, el pasaje, todo, ¿no? Pero tú no sabes en ese proceso del viaje, en el camino, como dice mi querido Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es en el camino donde tú vas a experimentar. Entonces es en el proceso de la meditación donde va a suceder lo que tenga que suceder. Claro, son procesos donde no hay tantos metas, ¿no? Es decir, el darse cuenta y uno se desconcentró, por ejemplo, es un éxito. Es un éxito. Y es más, hay un concepto que es dhyana, que muchos lo traducen como meditación, pero en verdad es tiene que ver con adiestrar la mente, como darle, esa es la palabra, disciplinar la mente. ¿Y qué es? Yo observo, estoy en la meditación, ¿no? Y yo observo, como tú me decías ahora, Camilo, que mi mente se ha ido al pasado o al futuro, a cualquier cosa, ¿no? Claro. Cuando yo me doy cuenta cómo disciplino la mente, la traigo de nuevo al ancla. En este momento esto es una meditación que estamos realizando ahora. ¿Por qué? Porque nuestra mente está totalmente focalizada en lo que está hablando nuestro compañero, ¿no? Entonces, el proceso es, yo observo, se va a la mente, la traigo de nuevo y continúo. Y este entrenamiento, como cualquier músculo, este entrenamiento me va a llevar a que este músculo se desarrolle. Claro. Como esa imagen que hay del elefante, ¿no? Del yogi con el elefante, que como que primero no lo logra, el elefante lo lleva, que es la mente que te lleva, y con el tiempo empieza a domarlo, y finalmente es el yogi el que lleva al elefante, ¿no? O sea, la persona lleva su mente, no al revés. Ahí estaría representando, desde mi punto de vista, en la Bhagavad Gita son los caballos que, desbocados, sin el control de las riendas, se dejan llevar por el impulso de las pasiones y de los sentidos, ¿no? Y aquí hablaríamos que el proceso de meditación va educándome a que yo tenga el control. Fíjate la primera definición de yoga. Yoga es el control de la mente y de los sentidos. Tener la capacidad de tener las riendas. Y entonces, fíjate que todo el tiempo, desde tu centro, actuar. Pero actuar desde lo que tú sientes que es lo adecuado. No dejándote llevar, no reaccionando. No tener una mente reactiva, sino una mente focalizada para entonces desde ahí poder actuar, ¿no?
Y que, tomando la pregunta que hacía Hugo, ¿qué ejercicio nos puedes regalar? No para hacerlo ahora, ¿no es cierto? Sino un ejercicio que uno puede hacer, por ejemplo, cuando parte el día. Pensando en que uno cuando parte no tiene tanto tiempo, en general uno está apurado, ¿no? Pero ¿qué ejercicio corto uno podría hacer? En la mañana. Para prepararnos en la mañana. Sí, el que yo recomiendo es solo despertar, incluso desde la misma cama, no hace falta hacer ninguna postura extraña, es quedarte con las manos, por ejemplo, en el corazón, ahí me encanta, y respirar, tomar conciencia de que tengo un regalo, decirme, la vida me ha dado un regalo, que tengo este día maravilloso, como visualizar en positivo, ¿no? Independiente de la agenda que tenga en el celular, ¿no? De las cosas que tenga que hacer. Claro. ¿No? Entonces empezar ahí, desde esta primera disposición, de que es un regalo que yo recibo, para ir focalizando esa visualización, el poder respirar lento y profundo 2 o 3 minutos. Eso no solo en la mañana, en cualquier momento del día. Yo, por ejemplo, antes de que empezáramos el programa, me he sentado y he realizado unas respiraciones para ayudarme a focalizar. Perfecto. Esta es una técnica budista, claro, muy antigua, ¿no? El controlar la respiración, y eso te ayuda a focalizar la mente. Claro. Desde esta mente focalizada es cuando podemos entonces empezar el día a día. También recomiendo una cosa que nos sucede, es que siempre vamos con prisas, ¿no? Y eso nos genera sentirnos separados, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Quejarnos del otro, no dejarle pasar, alegar que si la micro para, que si no para. Yo también recomiendo si siempre sueles despertar a una hora, despertarte 15 minutos antes, 20 minutos antes. Y ve qué sucede si cuando sales a la calle, en lugar de tener que ir con ese ritmo de tener que ir corriendo, ¿qué te sucede si no corres? ¿Qué sucede con ese auto que te pide la pasada y que no se la puedes dar porque tienes prisa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo te sientes? Porque recordemos que la etimología de yoga es unión. ¿Cómo yo puedo ir percibiendo esa unidad? ¿No? ¿Cómo yo puedo ayudar al otro ser que no se ha despertado temprano y va con prisa, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O con tus hijos, o con tu pareja. Muy práctico. Muy Fíjate práctico, muy realista, simple, ¿no? Claro. 15 minutos, perfecto. 15 minutos, qué simple, ¿no? Es algo... Sí, claro. Pequeño siempre vamos paso, con la ¿no? lengua afuera. Claro. Y eso marca ya desde el inicio de la mañana nuestras relaciones con los demás. Y eso es bueno, también es verdad, ponerse las manos de verdad sirve. Y respirar, como que también te aquieta, porque igual uno despierta también como, el día, Sí, todo, que me pensando pongo. lo que uno tiene que hacer. Claro. Sí, ¿no? Pensando siempre a futuro, Claro. no pensando en el que tranquilo me tengo. Y a veces uno, no sé si te pasa, a mí me pasa que ya como los ejercicios yo lo hago, creo que hace muchos años, yo ando tranquilo, siento que tranquilo en la vida, no, tampoco peleo con los autos, como que te da otra visión cuando empezáis como a hacer este ejercicio como de meditar y de conectarte contigo nomás. Muy buen punto. Yo quiero aprovecharse una pregunta sobre algo vinculado a eso, ¿no? Cómo el yoga, las técnicas de mindfulness más modernas, ¿no? Te tratan de mirar el conflicto desde afuera, ¿no? Como un poco desdoblarse, ¿no? Y ser un espectador de la realidad y no identificarse, bueno, esa es la teoría budista más profunda, ¿no? No identificarse con cómo el yoga nos puede ayudar a eso, a enfrentar el conflicto. Claro, y nos devuelves al inicio de la conversación. La meditación te da la capacidad de Google Earth, ahí me gusta, ¿no? De tomar perspectiva, ¿no? Claro. No alejarse del problema, sino tener la capacidad de mirar el problema desde otra perspectiva, más amplia. Exacto. ¿No? Desde ahí, que es algo bien, una buena imagen, ¿no? Desde ahí tenemos la capacidad entonces, hay otro, tú hablabas antes del elefante, hay otra imagen, por ejemplo, de la vaca, ¿no? Con tener diferentes percepciones de la realidad. Si tú estás mirando la vaca por el frente, tú vas a definir la vaca en relación a sus ojos, a su hocico, a su lengua, pero si tú estás de espaldas a la vaca, la vas a definir desde su cola, ¿no? En las patas de atrás, ¿no? Tener la capacidad, que eso te la da la perspectiva de poder ver la vaca desde lo alto, es lo que nos va a permitir aceptar, aunque no me identifique con el que ve la vaca desde atrás, sí voy a poder aceptarlo mejor y validarlo y desde ahí trabajar esa percepción de separación
que normalmente tenemos en relación a los demás, ¿no? Claro, o sea, no es que el que ve la vaca por detrás esté equivocado y yo que lo veo por delante está totalmente en lo correcto, ¿no? O sea, nadie tiene completamente la razón y nadie está completamente Sí la equivocado. tendremos cuando tengamos la capacidad de verla desde arriba. Y eso es lo que tú hablabas de la perspectiva. Exacto. ¿No? Sí. Eso yo creo que es de las cosas más prácticas que deben tener estas ciencias, ¿no? Pero ahí es una herramienta práctica laboral, ¿no? No es solo una herramienta más profunda, es una herramienta laboral. Práctica. Sí, práctica. Yo creo que, por eso digo, como que de repente el mundo occidente esto lo dejó como bien, como a lo esotérico, como, no, los iluminados nomás pueden hacer yoga. No. Y no es así, es algo para, como decía el programa de Oscar, yoga del diario vivir. Claro. ¿Estamos preparados ahora como sociedad? ¿Por qué? Porque antes también traíamos el condicionamiento de que los maestros tenían que ser, obviamente, de la India, con sus turbantes, todo un aparataje, claro. Exacto, ¿no? Y eso nos separaba, ¿no? Igual que cuando en las religiones nos hablaban de Dios arriba y yo abajo. Es una separación. Fíjate la importancia de que me digan, no, pero si ese potencial, esa plenitud que es yoga, está dentro de los 8.000 millones de seres que hay en este momento en el planeta. Proceso, los unos después de los otros, como decía Jesús, ¿no? Sí que hoy la sociedad chilena está preparada porque hay muchos seres que durante 30, 40 años han experimentado en su diario vivir los beneficios de la práctica del yoga. Chilenos o europeos o norteamericanos. Y hoy viven en Chile y pueden compartir su experiencia, pero te la comparten mirándote a los ojos. Y son personas que tienen sus familias, sus hijos, sus problemas, sus dificultades, igual que las tenemos nosotros, ¿sí? Y desde ahí te dan soluciones prácticas, reales, ¿no? Y es por eso que yo creo que sí estamos preparados para tomar herramientas hoy del yoga y no puede ser de otra forma que nuestra vida sea mejor. Claro. Ser una mejor versión de nosotros mismos. Exacto. No, y qué útil tener este tipo de, por ejemplo, de talleres en las universidades. O en el trabajo. Yo trabajé en la Contraloría 8 años y el Contralor anterior, en vez de hacer estos cursos de capacitación de liderazgo que son poco útiles, hicimos unos talleres de mindfulness a lo largo de todo Chile. Tremendo. Respiración, relajarse, perspectiva para abordar los conflictos. Muy útil. Gente que fue hace muchos años, ha sido el 2017. De la gente más antigua decían esto es de las mejores cosas que se han hecho, ¿no? En términos de herramientas que le da a uno esta disciplina. Sí, y llegará un momento de aquí, estoy seguro, unos años, que esta práctica formará parte de nuestro diario vivir sin que tengamos que hablar de ella en la radio. Claro. Sí, será como hoy los dientes, tomamos el metro, sí, claro, ¿no? o ponemos internet, los dientes, claro, sí. Será una normalidad. Exactamente. Sí, entonces habrán otras herramientas que necesitaremos que llegarán, porque recordemos, el conflicto es inherente, continuo, creciente y ascendente. Siempre va a haber un conflicto. Claro. Contra más conocimiento tengamos, el conflicto tiene que ser equiparable a este conocimiento, si no, no aprendemos. No nos serviría, ¿no? No, y por eso también el conflicto hay que mirarlo desde la perspectiva, ¿no? Todos los conflictos, este mismo que partió Hugo hablando, ¿no? El conflicto de la Araucanía. Los distintos conflictos que hay ahí, porque ahí no hay un solo conflicto. No. Hay terrorismo, hay narcotráfico, pero también hay una demanda de comunidades indígenas empobrecidas, hay una mezcla que la perspectiva es buena y por eso también uno tiene que preocuparse cuando se legisla tan rápido. O sea, cuando somos muy reactivos frente a hechos y perdemos un poco esa perspectiva. De arriba. Ese panorama general, la big picture que sí. Que se Qué dice. interesante. Oye, hoy día estuvimos en la heteroglosia. ¿La qué? Hoy estuvimos en la heteroglosia. Hablamos distintos idiomas. Muy interesante, ¿viste? Mira, bueno. ¿Ya? Que me acordé, yo escribí la heteroglosia en el conflicto mapuche. Ya. Que la heteroglosia significa que no hay solo un lenguaje. Cada también tenemos distintos tipos de lenguaje asociado también a nuestros propios conflictos, propias creencias. Entonces claro. hay que salirse de la monoglosia y entrar en la heteroglosia.
Bueno. Como buen dato. concepto. Muy bien. Como Oye, aprendizaje. Estamos yendo, ¿no? Nos queda la canción solamente, bueno, para que siempre recomendamos o que estás viendo. ¿Alguna serie que estás viendo, Sí, Camilo? estoy viendo una serie de artes marciales, ¿Cómo se llama? Chinatown Warriors, que es Guerreros del Chinatown. Muy buena. ¿En qué plataforma? En Netflix. Netflix, muy bien. Yo pensé que me iba a decir Karate Kid. Ya la viste ya. Yo la vi muy buena. Oscar, ¿alguna serie que estás viendo recomendada? Estoy finalizando Los Tres Cuerpos también en Netflix. Ahí Muy está, él la interesante. recomendó, yo la empecé a ver, pero sé que también. Los Tres Cuerpos. Seguido, ya. Sí, y yo estoy viendo Seinfeld. Mira, qué chistoso, a ver que me encanta. Nunca la había visto y estoy pegado. Son muchas temporadas, así que muy contento. Bueno. Nos vamos con la última canción la otra semana. Nos vemos ahí, por fin. Camilo va a poner canción ya. Nos vamos con Shania Twain. Un gustazo hoy día. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Oh yeah, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby. Radio U Central 107.1 FM y Radio U Central 107.1 FM y Radio.ucentral.cl presentó Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Hasta la próxima semana.